Tengo los dedos manchados con la sangre de 47 personas, y eso que dejé de contar hace años. Pero lo que nunca voy a olvidar es el olor a carne quemada de mi hermana Claudia, cuando el Mencho ordenó prenderle fuego, mientras yo miraba desde una camioneta blindada con $3 millones en efectivo en el asiento trasero, 3 ranchos a mi nombre y una pistola dorada que no tuve los huevos de usar para salvarla, porque sabía que si movía un dedo, mi hija de 6 años iba a terminar descuartizada en una hielera antes del amanecer. Me llamo Lorena Salinas, pero en Jalisco todos me conocían como la madrina, y esta es mi confesión completa sin filtros ni mentiras, porque ya no tengo nada que perder. Mi familia está muerta, mi imperio se lo tragó la tierra, y ahora vivo escondida en un agujero, esperando que cualquier día algún sicario cobre la recompensa de 2 millones de pesos que hay sobre mi cabeza. Nací en 1982 en un pueblo de mierda llamado San Julián, donde mi papá vendía elotes en un carrito oxidado y mi mamá limpiaba casas de gente que nos veía como cucarachas. Éramos 7 hermanos apretados en 2 cuartos con piso de tierra y un baño que compartíamos con otras 3 familias. Claudia era la menor, y yo la cuidaba como si fuera mi propia hija, porque mi mamá trabajaba 18 horas al día y llegaba tan cansada que apenas podía mantenerse de pie. A los 13 años ya sabía que esa vida no era para mí. Veía pasar las camionetas del Chapo por el pueblo, y los hombres bajaban con botas picudas, sombreros Stetson y cadenas de oro gruesas como cables de electricidad. Tiraban billetes de 500 en las cantinas, y las muchachas bonitas desaparecían con ellos para volver 3 días después, con el cabello recién pintado, uñas de acrílico y celulares que costaban más que todo lo que teníamos en casa. Yo no era bonita, pero era lista, y tenía algo que las otras morras no tenían. No le tenía miedo a nada, porque cuando creces sin nada que perder, el miedo se vuelve un lujo que no te puedes permitir. La primera vez que hablé con alguien del cartel, tenía 14 años, y fue por pura casualidad, o tal vez porque el destino ya había escrito mi historia con tinta de sangre. Estaba vendiendo chicles afuera de una gasolinera cuando un convoy de 4 camionetas se detuvo, y de una de ellas bajó un hombre al que todos llamaban el Chimal, brazo derecho de un capo local que movía cristal por toda la región. El Chimal tenía como 40 años, panza cervecera, bigote espeso y una cicatriz que le cruzaba toda la cara desde la frente hasta la barbilla. Me miró de arriba abajo con esos ojos muertos que tienen los hombres que ya han matado demasiado y me preguntó si quería ganar 500 pesos haciendo un trabajito sencillo. Yo gané 50 pesos ese día vendiendo chicles bajo el sol que te derretía el cerebro, así que le dije que sí, sin siquiera preguntar qué tenía que hacer. Me subió a la camioneta y me llevó a una casa de seguridad en las afueras del pueblo, una construcción de bloc sin pintar, rodeada de nopales y polvo, donde había 3 hombres amarrados a sillas de plástico, con la boca tapada con cinta canela y los ojos vendados. El chimal me explicó que eran soplones que habían estado pasando información a los estatales y que necesitaban que alguien les llevara comida y agua durante 3 días, mientras ellos verificaban quién más estaba involucrado en la traición. Me dijo que si mantenía la boca cerrada y hacía bien mi trabajo, habría más chambas y más dinero. Durante 3 días fui a esa casa 2 veces al día con tortas de jamón y garrafones de agua. Les quitaba la cinta de la boca para que comieran y bebieran, mientras ellos me suplicaban que los dejara ir. Me decían que tenían hijos, que eran inocentes, que todo era un malentendido. Pero yo no decía nada porque 500 pesos eran 500 pesos y mi familia necesitaba comer. El cuarto día llegué y la casa estaba vacía, las sillas tiradas, manchas de sangre en el piso de cemento y un olor dulzón a muerte que se te metía en la garganta. El chimal me pagó 1,000 pesos en lugar de 500 y me dijo que había hecho un buen trabajo manteniéndome callada. Me preguntó si quería seguir trabajando para ellos. Y yo dije que sí, porque en ese momento 1,000 pesos me parecían una fortuna, y todavía no entendía que acababa de vender mi alma al diablo
y que ya no había vuelta atrás. Los siguientes 2 años trabajé haciendo mandados para el Chimal y su gente. Al principio eran cosas sencillas, como llevar mensajes de una plaza a otra, recoger sobres con dinero de negocios que pagaban piso o vigilar camionetas estacionadas afuera de bodegas, donde guardaban droga y armas. Me pagaban bien, y yo le daba la mitad del dinero a mi mamá, diciéndole que había conseguido trabajo limpiando casas en Guadalajara los fines de semana. Mi mamá era una mujer buena pero ingenua. Nunca me preguntó por qué una chamaca de 16 años ganaba más limpiando casas 2 días a la semana que ella trabajando de sol a sol, 7 días seguidos. Creo que en el fondo no quería saber la verdad, porque la verdad duele, y cuando eres pobre a veces es más fácil cerrar los ojos y agradecer que haya comida en la mesa sin preguntar de dónde salió. Claudia, en cambio, siempre fue más despierta. Me preguntaba por qué llegaba a casa con ropa nueva, por qué los hombres en camionetas del año me saludaban con respeto cuando me veían en la calle, por qué tenía un celular que sonaba a todas horas con llamadas que yo contestaba caminando lejos de la casa para que nadie escuchara. Le decía que no se metiera en lo que no le importaba, pero ella insistía. Me decía que tuviera cuidado, que esa gente era peligrosa, que nos iba a meter en problemas. Yo me reía de ella porque tenía 12 años. ¿Y qué podía saber una mocosa de 12 años sobre la vida real? Sobre lo que se siente tener dinero en los bolsillos y poder comprarle zapatos nuevos a tu mamá, en lugar de verla caminar con los tenis rotos por meses, porque no alcanzaba para unos nuevos. Todo cambió cuando cumplí 17 y el chimal me presentó con don Toño, el jefe de la plaza que controlaba toda la región y que respondía directamente a gente del cartel de Sinaloa. Don Toño era un hombre bajo y gordo, con cara de sapo y manos regordetas, llenas de anillos de oro con diamantes, pero tenía una mirada que te congelaba la sangre y una voz suave que daba más miedo que los gritos, porque sabías que cuando don Toño hablaba bajito era porque ya había decidido matarte y solo estaba siendo educado antes de ordenar tu ejecución. Me citó en un restaurante de Guadalajara, que era fachada de una operación de lavado de dinero. Me senté frente a él, en una mesa del fondo, mientras sus guardaespaldas vigilaban todas las salidas, y me dijo que había escuchado cosas buenas sobre mí, que era discreta, confiable, y que no le tenía miedo al trabajo duro. Me ofreció un puesto como coordinadora de halcones en San Julián. Básicamente iba a ser la encargada de reclutar chavos para vigilar las entradas del pueblo y avisar si llegaban militares, marinos o federales. Me pagarían 10,000 pesos a la semana, más bonos por cada operativo que lográramos evadir, gracias a la información de mis halcones. Era más dinero del que había visto en toda mi vida, y acepté sin pensarlo 2 veces, aunque sabía perfectamente que ese trabajo me convertía oficialmente en parte del cartel, y que si algo salía mal, no iba a haber perdón ni segunda oportunidades. Empecé reclutando a chavos de secundaria y preparatoria. Les pagaba 2,000 pesos a la semana por quedarse en esquinas estratégicas con un celular y avisar si veían movimiento sospechoso. Algunos lo hacían por necesidad como yo, pero la mayoría lo hacía porque querían sentirse importantes, querían pertenecer a algo más grande que sus vidas miserables en ese pueblo olvidado por Dios y el gobierno. En 6 meses tenía una red de 30 halcones cubriendo cada entrada y salida de San Julián y los pueblos vecinos. La información fluía perfecta, y don Toño estaba tan contento con mi trabajo que me subió el sueldo a 15,000 semanales y me regaló una camioneta Jeep del año para que me moviera más fácil. Mi familia pensaba que me había ido a vivir a Guadalajara y que trabajaba en una tienda departamental. Les mandaba dinero cada semana y los visitaba cada 15 días con regalos y mentiras sobre mi vida de oficinista. Claudia seguía sin creerme, pero ya tenía 14 años y estaba más preocupada por sus propios problemas de adolescente que por lo que yo hacía con mi vida. Fue en esa época cuando conocí al Mencho, o más bien cuando él se fijó en mí.
Todavía no era el monstruo en que se convirtió después, pero ya era alguien importante en la organización, un hombre ambicioso y violento que estaba escalando posiciones a base de sangre y lealtad fanática a los jefes de Sinaloa. La primera vez que vi al Mencho en persona fue en una fiesta que don Toño organizó en un rancho cerca de Autlán para celebrar que habían pasado 3 toneladas de coca por Manzanillo sin que las autoridades se enteraran. Había como 200 personas, narcocorridos a todo volumen, buchanas por todos lados, mujeres operadas bailando en las mesas y una banda sinaloense que habían traído en helicóptero desde Culiacán. Yo llegué con el chimal porque ya me había ganado el derecho de estar en esas reuniones, aunque seguía siendo una morrita de 18 años, que en teoría solo coordinaba halcones. Pero don Toño me apreciaba y decía que yo tenía más cerebro que la mitad de sus comandantes, que solo sabían resolver todo a balazos. El Mencho estaba sentado en una mesa con otros 5 hombres, que después supe que eran sus socios, en lo que iba a convertirse en el cartel Jalisco Nueva Generación. Tenía como 35 años, complexión fuerte, cara seria, y esos ojos que parecen negros, aunque en realidad son café oscuro. Ojos que te atraviesan y te leen como si pudieran ver todos tus secretos y todas tus mentiras. Me quedé mirándolo demasiado tiempo, y él lo notó. Me hizo una seña con la mano para que me acercara, y cuando llegué a su mesa me preguntó quién era yo y qué hacía ahí. Le expliqué que manejaba la red de halcones de San Julián y pueblos vecinos. Él se rió y me dijo que una chamaca no podía estar manejando halcones, que eso era trabajo de hombres con experiencia. Yo sentí que la sangre me hirvió, porque toda mi vida la gente me había subestimado por ser mujer y pobre y joven. Y le respondí que mis halcones habían salvado 3 cargamentos en los últimos 2 meses, avisando de retenes y operativos, mientras que los halcones de otras plazas se quedaban dormidos o pedos y dejaban que la mercancía cayera. Se hizo un silencio incómodo en la mesa, porque nadie le hablaba así al Mencho. Sus socios me miraban como si acabara de firmar mi sentencia de muerte. Pero él soltó una carcajada y me dijo que tenía huevos y que le gustaba la gente con huevos, aunque fueran mujeres. Me ofreció una cerveza y me senté con ellos el resto de la noche, mientras hablaban de rutas, plazas, políticos comprados y rivales que había que eliminar. Yo solo escuchaba y aprendía, porque en ese mundo, mientras más sabes, más vales, y mientras más callas, más vives. Después de esa noche, el Mencho empezó a buscarme. Me llamaba directamente a mí, en lugar de pasar por don Toño o el Chimal, para preguntarme sobre movimientos en la zona. Me pedía que pusiera halcones en lugares específicos o que investigara sobre tal o cual persona que le parecía sospechosa. Me estaba probando, y yo lo sabía, así que me esforzaba el doble para demostrarle que podía confiar en mí. 6 meses después de esa fiesta, me citó en un restaurante de Tlaquepaque, donde comimos birria y bebimos tequila, mientras me explicaba su visión. Me dijo que el cartel de Sinaloa estaba lleno de viejos aferrados al pasado, que no entendían que el negocio estaba cambiando, que ya no se trataba solo de mover droga, sino de controlar territorios completos, cobrar piso a todos los negocios legales e ilegales, controlar el robo de combustible, la trata de personas, el secuestro, todo lo que generara dinero. Me dijo que él iba a construir su propio cartel en Jalisco y que necesitaba gente leal desde el principio, gente que creciera con él y no ratas oportunistas que se iban a voltear a la primera oferta mejor. Me ofreció ser su coordinadora de operaciones en la región de los Altos de Jalisco, un puesto que implicaba manejar no solo halcones, sino también reclutar sicarios, coordinar levantones, supervisar casas de seguridad y ser el enlace entre él y las células operativas. El sueldo era de 50,000 pesos semanales, más un porcentaje de las ganancias de todas las operaciones en mi zona. Acepté sin dudarlo, aunque sabía que ese paso significaba que ya no había vuelta atrás, que estaba entrando al círculo interno de un hombre
que iba a desatar una guerra que dejaría miles de muertos y que yo iba a tener sangre en las manos, mucha sangre. Mi primer trabajo grande fue reclutar un grupo de sicarios para una operación de limpieza en Lagos de Moreno, donde un grupo de distribuidores locales había decidido empezar a comprarle coca a los Zetas. En lugar de seguir trabajando con nosotros, el Mencho quería mandar un mensaje claro de que traicionar a su organización se pagaba con la vida, y no solo la tuya, sino la de toda tu familia. Contraté a 12 hombres, la mayoría exmilitares o expolicías, que habían sido expulsados de sus corporaciones por corrupción o violencia excesiva. Les pagué 10,000 pesos a cada uno por adelantado y les prometí 10,000 más si el trabajo salía limpio. Pasé 2 semanas investigando a los objetivos, sus rutinas, dónde vivían sus familias, a qué horas salían de sus casas, qué carros manejaban. Toda la información necesaria para ejecutar la operación sin fallos. La noche del levantón, dividimos a los sicarios en 3 equipos de 4. Cada equipo tenía asignados 2 objetivos con sus respectivas familias. Yo coordinaba todo desde una camioneta estacionada a 5 kilómetros de distancia, con 3 radios y un mapa marcado con las ubicaciones de cada objetivo. La operación empezó a las 2 de la mañana. Los sicarios entraron a las casas con arietes, sometieron a las familias y se llevaron a los 6 distribuidores en camionetas sin placas. Todo salió perfecto, excepto por un detalle que nadie había previsto. Uno de los objetivos tenía una hija de 15 años, que logró encerrarse en el baño y llamar a la policía municipal antes de que los sicarios la encontraran. Cuando me avisaron por radio que había una llamada a emergencias, sentí que el estómago se me cayó a los pies, porque sabía que teníamos máximo 10 minutos antes de que llegaran las patrullas y todo se fuera a la mierda. Ordené que abortaran la operación y se fueran inmediatamente con los 6 objetivos que ya tenían asegurados. 5 equipos lograron salir sin problemas, pero el tercer equipo se tardó 2 minutos de más porque estaban golpeando a uno de los distribuidores que se había resistido y cuando iban saliendo de la casa se toparon con 2 patrullas de la municipal que venían llegando. Lo que pasó después fue una masacre. Los sicarios abrieron fuego contra las patrullas con cuernos de chivo y una ametralladora 50 que llevaban montada en la camioneta. Mataron a 4 policías municipales en menos de 30 segundos y se dieron a la fuga llevándose al objetivo que ya estaban arrastrando hacia la camioneta. Yo les grité por radio que se fueran por la carretera libre en lugar de la autopista, porque iba a haber retenes. Pero no me hicieron caso. 30 kilómetros después, se toparon con un retén de la policía estatal, y ahí se desató otro tiroteo que dejó 2 policías estatales muertos y uno de nuestros sicarios herido de gravedad. Finalmente, lograron escapar por caminos de terracería y llegaron al punto de reunión que habíamos establecido en un rancho abandonado cerca de Encarnación de Díaz. Cuando llegué al rancho 2 horas después, los 6 distribuidores estaban arrodillados en el patio con las manos atadas atrás de la espalda y bolsas de plástico en la cabeza. Los sicarios estaban nerviosos porque sabían que el operativo había salido mal y que iba a haber consecuencias. Yo llamé al Mencho para reportarle lo que había pasado, esperando que me gritara o me amenazara, pero su voz salió calmada y fría como siempre. Me dijo que hiciera lo que tenía que hacer con los distribuidores y que me encargara del sicario herido, porque no podíamos llevarlo a un hospital sin levantar sospechas. Colgó sin decir nada más, y yo me quedé mirando a esos 7 hombres, sabiendo que todos iban a morir esa noche, y que yo era la responsable de ejecutar la sentencia. Le ordené a uno de los sicarios que sacara al herido de la camioneta y lo pusiera junto a los distribuidores. Él empezó a suplicar que lo lleváramos con un doctor, que él había cumplido con su trabajo, que tenía familia. Pero yo ya había aprendido que en ese negocio la compasión es una debilidad que te mata. Saqué mi pistola, una Glock 9 milímetros, que el Mencho me había regalado 2 meses antes, con mi nombre grabado en el cañón,
y le disparé en la cabeza sin decir una palabra. Su cuerpo se desplomó, y los otros sicarios entendieron el mensaje. No iba a haber misericordia para nadie que pusiera en riesgo la operación. Después me tocó decidir qué hacer con los 6 distribuidores. El Mencho me había dicho que hiciera lo que tenía que hacer, pero no había especificado cómo, y yo sabía que esa era una prueba. Si los mataba rápido con un tiro en la cabeza, iba a parecer débil. Si los torturaba demasiado, iba a parecer sádica y fuera de control. Tenía que encontrar el balance perfecto entre enviar un mensaje de terror y mantener la eficiencia. Ordené que los colgaran de vigas en el techo del rancho con cadenas y que los golpearan durante 2 horas con tubos y bates. Quería que sufrieran, pero no tanto que murieran antes de tiempo. Después de las 2 horas, les prendimos fuego usando gasolina y llantas, siguiendo el método que los Zetas habían popularizado. Los gritos duraron como 5 minutos, aunque a mí me parecieron horas. Cuando finalmente se callaron, ordené que echaran los cuerpos en un tambo de 200 litros con ácido y que los dejaran ahí hasta que no quedara nada más que un líquido negro y espeso que después vaciamos en un barranco lejos del rancho. Regresé a mi casa en Guadalajara cuando ya estaba amaneciendo. Me metí a bañar y me quedé bajo el agua caliente durante 1 hora, tratando de quitarme el olor a carne quemada que sentía pegado en la piel, aunque probablemente solo estaba en mi cabeza. No pude dormir esa noche ni las siguientes 3. Cada vez que cerraba los ojos, veía las caras de esos hombres suplicando y escuchaba sus gritos cuando las llamas les comían la carne. Traté de emborracharme para olvidar, pero el alcohol solo hacía que las imágenes fueran más vívidas y los gritos más fuertes. Pensé en renunciar, en agarrar el dinero que había ahorrado y largarme con mi familia a otro estado o incluso a otro país. Pero sabía que no podía, porque el Mencho no dejaba ir a nadie vivo. Si intentaba salirme, me iba a buscar y me iba a hacer pagar de la peor manera posible, probablemente matando primero a mi familia frente a mí para que sufriera antes de matarme. Así que tomé la decisión que todos los que están en este negocio tienen que tomar en algún momento. Decidí apagar esa parte de mí que sentía culpa y remordimiento. Decidí convertirme en el monstruo que necesitaba ser para sobrevivir. Me convencí de que esos hombres se lo habían buscado al traicionar al cartel, que sus muertes eran necesarias para mantener el orden y que yo solo estaba haciendo mi trabajo. Esa fue la noche en que Lorena Salinas, la niña pobre de San Julián, murió y nació la madrina, la mujer fría y calculadora que iba a convertirse en una de las operadoras más temidas del cartel Jalisco Nueva Generación. 2 semanas después del incidente en Lagos de Moreno, el Mencho me citó en uno de sus ranchos, en las afueras de Guadalajara. Cuando llegué había como 20 hombres armados vigilando el perímetro, y adentro estaban varios de los comandantes más importantes de la organización. Pensé que me iba a regañar por el desmadre con las patrullas, pero en lugar de eso, me felicitó frente a todos por haber manejado la situación con frialdad y eficiencia. Dijo que yo había demostrado tener los huevos que muchos hombres en la organización no tenían, y que por eso me iba a dar más responsabilidades. Me nombró jefa de sicarios para toda la región de los Altos, con un equipo de 50 hombres bajo mi mando directo. Mi trabajo era reclutar, entrenar y coordinar todas las operaciones violentas en la zona, incluyendo levantones, ejecuciones, enfrentamientos con grupos rivales y limpieza de traidores. El sueldo subió a 100,000 pesos semanales, más bonos por cada operación exitosa, y me asignaron 3 camionetas blindadas, con escoltas permanentes, porque mi cabeza ya tenía precio, y varios carteles rivales habían puesto recompensas por información sobre mi paradero. También me regaló el primero de los 3 ranchos que me había prometido, 500 hectáreas en Tepatitlán, con casa grande, establos, ganado y una pista de aterrizaje clandestina que usábamos para recibir cargamentos de coca que venían del sur. El rancho estaba a nombre de una empresa fantasma, pero todos sabían que era mío,
y eso me dio un estatus dentro de la organización que muy pocas mujeres habían logrado. Los siguientes 3 años fueron una escalada imparable de violencia y dinero. Recluté y entrené a más de 200 sicarios, usando ex militares como instructores. Establecimos campos de entrenamiento en ranchos remotos, donde los nuevos reclutas aprendían tácticas de combate, uso de armas pesadas, técnicas de tortura y protocolo operativo. Yo supervisaba todo personalmente y me aseguraba de que cada sicario entendiera que la lealtad al Mencho y al cartel era absoluta e incuestionable. Participé directamente en docenas de operaciones. Estuve presente en ejecuciones, torturas, levantones masivos y enfrentamientos con grupos rivales. Vi cosas que ningún ser humano debería ver y hice cosas que me convirtieron en el tipo de persona de la que antes hubiera tenido miedo. Pero el dinero seguía llegando y el poder seguía creciendo, y yo me convencía de que todo valía la pena. Compré casas para mi mamá y mis hermanos. Les inventé historias sobre negocios exitosos y inversiones afortunadas. Claudia ya tenía 17 años y seguía sin creerme, pero ya no me preguntaba tanto, porque tenía miedo de saber la verdad. A veces la veía mirándome con una mezcla de admiración y terror que me partía el alma, pero yo le sonreía y le compraba cosas bonitas, y ella fingía que todo estaba bien. El Mencho seguía escalando posiciones y arrastrándome con él. Para el 2010 ya se había separado completamente del cartel de Sinaloa y había formado oficialmente el cartel Jalisco Nueva Generación. Yo era una de sus comandantes de confianza, y mi nombre empezaba a aparecer en informes de inteligencia y reportes periodísticos, aunque siempre con información incorrecta, porque la organización se encargaba de sembrar desinformación para proteger a sus piezas clave. Me dieron el segundo rancho en Yahualica, este más grande que el primero con 1,000 hectáreas, laboratorios clandestinos para procesar metanfetaminas y bodegas para almacenar armas. Era un imperio dentro del imperio, y yo lo manejaba con eficiencia militar. También empecé a tener acceso a la élite del crimen organizado. Conocí a políticos de alto nivel que recibían sobres con millones de pesos a cambio de protección y avisos de operativos. Conocí a empresarios legítimos que lavaban nuestro dinero a través de sus empresas. Conocí a celebridades que venían a nuestras fiestas a drogarse y coger con narcos, porque les excitaba el peligro y la adrenalina. Vi a un gobernador que ahora es senador tomando coca en el baño de uno de nuestros ranchos, mientras dos prostitutas de lujo le hacían cosas que su esposa jamás le haría. Vi a un cantante famoso de banda sinaloense que presume ser cristiano y familia de bien, pagándole $50,000 a una adolescente de 15 años para pasar el fin de semana con él. Vi a comandantes de la Policía Federal jugando póker con el Mencho, apostando kilos de coca como si fueran fichas de casino. Pero nada dura para siempre en este negocio. Y mientras más alto subes, más dura es la caída. Empezaron a surgir tensiones dentro de la organización, porque el dinero y el poder siempre despiertan la ambición y la traición. Varios comandantes empezaron a crear sus propias redes de lealtad y a quedarse con porcentajes más grandes de las ganancias sin reportarlo. El Mencho sabía todo, porque tenía infiltrados en todos los niveles, pero no actuaba de inmediato. Esperaba el momento perfecto para hacer ejemplos masivos que mantuvieran a todos en línea. Yo también empecé a tener problemas con algunos comandantes hombres que no aceptaban recibir órdenes de una mujer. Hubo varios que cuestionaron mis decisiones abiertamente y trataron de ir directamente con el Mencho para quejarse de mí. Él siempre los mandaba de regreso conmigo y me decía que los pusiera en su lugar de la manera que yo considerara necesaria. Y así lo hice. Ordené la ejecución de 3 comandantes que fueron especialmente irrespetuosos, y sus cuerpos aparecieron colgados de puentes con narcomensajes que advertían sobre el precio de la insubordinación. Después de eso, nadie más cuestionó mi autoridad. También tuve que lidiar con intentos de otros carteles de reclutarme o eliminarme.
Los Zetas pusieron precio a mi cabeza y mandaron varios equipos de sicarios a intentar levantarme. Sobreviví 4 intentos de asesinato, incluyendo uno donde balearon mi camioneta blindada con más de 200 impactos de cuerno de chivo y lanzagranadas. Mi escolta murió protegiéndome, pero yo salí ilesa porque el blindaje aguantó. Para el 2013, yo ya era intocable dentro del cartel. Tenía 3 ranchos, una flotilla de 15 camionetas blindadas, 50 escoltas personales que me seguían a todas partes y una cuenta bancaria en las Islas Caimán con 27 millones de dólares que había acumulado en bonos y porcentajes de operaciones. Pero el dinero y el poder vienen con un precio que yo todavía no había terminado de pagar. El Mencho me citó una noche en uno de sus ranchos más alejados. Cuando llegué solo estaban él y 2 de sus hombres de máxima confianza. Me senté frente a él y noté que tenía esa mirada que ponía cuando algo grave estaba pasando. Me dijo que tenían información de que había un infiltrado de la DEA dentro de la organización y que varias operaciones habían sido comprometidas en los últimos meses. Me explicó que habían rastreado la filtración hasta mi zona de operaciones y que eso significaba que alguien en mi equipo o en mi círculo cercano estaba pasando información. Sentí que el corazón se me paraba porque yo había seleccionado personalmente a cada uno de los comandantes y sicarios bajo mi mando, había verificado sus antecedentes, había probado su lealtad una y otra vez. Pero el Mencho no estaba preguntando mi opinión, sino dándome una orden directa. Tenía 2 semanas para encontrar al traidor y eliminarlo junto con toda su familia como escarmiento. Pasé esos 14 días sin dormir, revisando cada operación de los últimos 6 meses, analizando quién había estado presente en cada reunión donde se discutió información sensible, rastreando llamadas telefónicas y movimientos bancarios de todos mis comandantes. Contraté a un hacker que había trabajado para el gobierno federal para que penetrara teléfonos y computadoras de mi gente sin que se dieran cuenta. La evidencia empezó a aparecer lentamente. Uno de mis comandantes más antiguos, un tipo al que llamaban el gringo, porque había vivido varios años en Texas, tenía comunicación frecuente con un número registrado en Estados Unidos, que después descubrimos pertenecía a un agente de la DEA asignado a operaciones en México. También encontramos transferencias bancarias a una cuenta a nombre de su esposa, por cantidades que no podían justificarse con su salario como comandante. Cuando tuve las pruebas completas, se las presenté al Mencho, y él me dio luz verde para proceder. Pero había un problema que me partía el alma. El gringo tenía 3 hijos pequeños, 2 niñas de 6 y 8 años y un niño de 4. Y las reglas del Mencho eran claras. Cuando alguien traicionaba al cartel, toda su familia pagaba el precio para asegurar que nadie más se atreviera a hacer lo mismo. La noche del levantamiento mandé a 2 equipos de sicarios, uno para recoger a el gringo de una casa de seguridad donde estaba supervisando un cargamento y otro para su casa donde estaban su esposa e hijos. Los agarramos a todos sin disparar un solo tiro, porque queríamos que el asunto fuera silencioso. Los llevamos a un rancho abandonado en las montañas donde yo ya estaba esperando con el Mencho y otros 5 comandantes que iban a presenciar el castigo como advertencia. Cuando el gringo vio a su familia amarrada en el suelo, empezó a suplicar. Me rogó que perdonara a sus hijos. Me ofreció toda la información que tuviera sobre las operaciones de la DEA. Me prometió que se mataría él mismo si dejábamos ir a su familia. Pero el Mencho no estaba interesado en negociaciones. Le dijo que él había firmado la sentencia de muerte de sus hijos el día que decidió traicionar al cartel y que ahora iba a tener que ver cómo pagaban por sus errores. Le ordené a uno de mis sicarios que trajera una lata de gasolina y cuando el gringo entendió lo que íbamos a hacer, empezó a gritar como un animal enloquecido. Se retorcía tratando de zafarse de las amarras. Se orinó encima. Vomitó, pero había 6 hombres sujetándolo y no tenía escapatoria. El Mencho me miró
y me dijo que yo tenía que hacerlo personalmente para demostrar que mi lealtad estaba por encima de cualquier sentimiento de piedad. Agarré la lata de gasolina con las manos temblando, aunque traté de disimularlo. Me acerqué primero a la esposa de El Gringo y le eché gasolina encima mientras ella lloraba y me rogaba que no lo hiciera. Después a las dos niñas que gritaban llamando a su mamá. Y finalmente al niño de 4 años, que ni siquiera entendía lo que estaba pasando y me sonreía porque pensaba que era un juego. Saqué un encendedor del bolsillo y me quedé parada ahí durante lo que me parecieron horas, aunque probablemente fueron solo segundos. En ese momento, algo dentro de mí se quebró completamente. Entendí que había cruzado una línea de la que no iba a poder regresar nunca, que iba a cargar con esas muertes el resto de mi vida y que ninguna cantidad de dinero o poder iba a poder borrar lo que estaba a punto de hacer. Pero también sabía que si no lo hacía, el Mencho iba a pensar que yo era débil y probablemente ordenaría mi ejecución junto con la de mi propia familia. Prendí el encendedor y lo acerqué a la esposa. Las llamas se prendieron instantáneamente y se extendieron a las niñas y al niño en cuestión de segundos. Los gritos eran ensordecedores y el olor a carne quemada era tan fuerte que varios de los comandantes que estaban presenciando empezaron a vomitar. El Gringo perdió la razón completamente y empezó a golpearse la cabeza contra el suelo con tanta fuerza que se abrió la frente y la sangre le corría por la cara. Cuando su familia finalmente dejó de moverse, el Mencho le disparó 3 veces en la cabeza para acabar con su sufrimiento. Esa noche, cuando regresé a mi casa en Guadalajara, me metí a bañar y me tallé la piel hasta que me sangraba tratando de quitarme el olor a muerte que sentía pegado en cada poro. Me tomé una botella entera de whisky, pero no logré emborracharme lo suficiente para olvidar. Cerré los ojos y veía las caras de esas niñas y ese niño pequeño que no habían hecho nada malo excepto nacer en la familia equivocada. Escuchaba sus gritos y sentía el calor de las llamas en mi propia piel. Pensé en suicidarme esa noche. Tenía mi pistola cargada en el buró al lado de la cama y sería tan fácil apoyarla contra mi sien y jalar el gatillo. Pero no tuve el valor ni siquiera para eso, porque en el fondo sabía que si me mataba el Mencho, iba a asumir que yo también era traidora y mi familia completa iba a pagar el precio. Así que me tragué el dolor y la culpa y la náusea y seguí adelante, porque eso era lo único que podía hacer. Me convencí de que esos niños habían sido daño colateral necesario para mantener el orden en la organización y que yo solo había seguido órdenes. Pero la verdad es que esa noche vendí lo último que me quedaba de humanidad. El Mencho quedó tan impresionado con mi lealtad después del incidente con el Gringo que me dio el tercer rancho que me había prometido, este en Arandas, con 2000 hectáreas, pista de aterrizaje pavimentada, búnker subterráneo con capacidad para 50 personas y arsenal suficiente para equipar a un batallón completo. Me dijo que yo era una de las 3 personas en las que más confiaba en toda la organización y que tenía un futuro brillante si seguía demostrando esa lealtad inquebrantable. También me empezó a involucrar en operaciones de más alto nivel. Ya no solo coordinaba sicarios, sino que participaba en reuniones donde se decidían estrategias completas de expansión territorial, alianzas con otros carteles y políticos, rutas internacionales de tráfico de drogas y planes para eliminar rivales importantes. Conocí a proveedores colombianos que nos vendían toneladas de coca al mes. Conocí a distribuidores estadounidenses que movían nuestra mercancía por todo Estados Unidos. Conocí a químicos que diseñaban nuevas drogas sintéticas más adictivas y rentables que cualquier cosa que hubiera en el mercado. Fue en una de esas reuniones de alto nivel donde conocí a Fernando, un abogado corporativo que lavaba dinero para el cartel a través de una red de empresas legítimas en todo México y Centroamérica. Era guapo, educado, venía de familia de dinero y no tenía nada del perfil típico de alguien involucrado en el narco. Me atraía precisamente por eso.
porque representaba el mundo al que yo nunca iba a poder pertenecer realmente, sin importar cuánto dinero tuviera o cuánto poder acumulara. Empezamos una relación que era mitad romance, mitad conveniencia. Él quería estar con alguien poderoso dentro de la organización y yo quería sentirme normal, aunque fuera por unas horas cuando estábamos juntos. Nos veíamos en hoteles de lujo en Guadalajara y Puerto Vallarta. Cenábamos en los mejores restaurantes. Viajábamos a Miami y Las Vegas con identidades falsas. Él fingía no saber exactamente qué era lo que yo hacía para ganar tanto dinero, y yo fingía no ver que él se acostaba con otras mujeres cuando no estábamos juntos. Claudia conoció a Fernando en una de las pocas ocasiones en que lo llevé a una reunión familiar. Ella tenía 20 años y estudiaba enfermería con el dinero que yo le mandaba. Fernando le cayó bien al principio, pero después me dijo que había algo en él que no le daba confianza, que sentía que estaba conmigo solo por interés. Yo le dije que dejara de ser paranoica y celosa y que se metiera en sus propios asuntos. Fue una de las últimas conversaciones reales que tuve con mi hermana antes de que todo se fuera al carajo. Para el 2015, el cartel Jalisco Nueva Generación ya controlaba casi todo Jalisco y había expandido operaciones a más de 20 estados de México. Éramos la organización criminal más poderosa y violenta del país, y los enfrentamientos con grupos rivales dejaban cientos de muertos cada mes. Yo coordinaba operaciones en mi región, pero también viajaba constantemente a otros estados para asesorar en tácticas y estrategias. Fue durante uno de esos viajes que todo empezó a desmoronarse. Estaba en Veracruz, supervisando una operación de limpieza contra los Zetas, cuando recibí una llamada de uno de mis comandantes en Jalisco, avisándome que habían detenido a Fernando por lavado de dinero. La Policía Federal lo había agarrado en un retén de rutina, y cuando revisaron su camioneta, encontraron $2 millones en efectivo, escondidos en compartimentos secretos. La noticia me cayó como un balde de agua fría, porque Fernando conocía demasiados detalles sobre las operaciones financieras del cartel, y si decidía cooperar con las autoridades a cambio de un trato, podía causar un daño masivo a la organización. El Mencho me llamó 2 horas después, y su tono de voz me confirmó que estaba pensando lo mismo que yo. Me ordenó que regresara inmediatamente a Jalisco y que me preparara para tomar decisiones difíciles. Cuando llegué a Guadalajara, me enteré de que Fernando ya había hablado con un abogado y que estaba negociando un acuerdo con la Fiscalía para reducir su sentencia a cambio de información sobre las operaciones de lavado del cartel. Sentí que el mundo se me venía encima, porque eso significaba que Fernando me había traicionado a mí y a la organización, y las reglas eran claras sobre el castigo para los traidores. El Mencho me citó en uno de sus ranchos y me dijo que yo tenía que encargarme personalmente de Fernando para demostrar que mi lealtad al cartel estaba por encima de cualquier relación personal. Le supliqué que me dejara mandar a alguien más, que yo no podía hacer eso, pero él fue tajante. Me dijo que si no lo hacía, él iba a asumir que yo también estaba comprometida y que tanto Fernando como yo íbamos a terminar muertos junto con nuestras familias. Me dio 48 horas para resolver el problema y salió del rancho dejándome ahí sola con la peor decisión de mi vida. Contraté a un abogado corrupto que tenía contactos dentro del sistema penitenciario para que arreglara una visita conyugal con Fernando. Cuando entré a la sala de visitas y lo vi sentado ahí con la cara golpeada y el uniforme naranja de preso, sentí que el corazón se me partía en 1000 pedazos. Me abrazó y empezó a llorar, diciéndome que lo perdonara, que había cometido un error, que la presión era demasiada y que había pensado que cooperar era la única manera de salvar su vida. Le pregunté si ya había dado nombres o información específica y me dijo que todavía no, que su abogado estaba negociando los términos del acuerdo y que todo dependía de qué tan valiosa fuera la información que proporcionara. Le dije que lo iba a sacar de ahí, que tenía contactos que podían arreglar su liberación, o al menos su traslado a un penal más seguro donde estuviera protegido. Él me creyó porque quería creer, porque la alternativa era aceptar que yo estaba ahí para matarlo.
Saqué de mi bolsa una botella pequeña de agua y se la ofrecí. Él la tomó y bebió la mitad antes de darse cuenta de que algo estaba mal. Me miró con los ojos llenos de terror y comprensión. Trató de gritar, pero el veneno ya estaba haciendo efecto. Se le paralizaron las cuerdas vocales y empezó a convulsionar. Lo sostuve mientras moría y le susurré al oído que lo sentía, que no había tenido otra opción, que ojalá las cosas hubieran sido diferentes. 5 minutos después, estaba muerto, y yo salí de esa sala convertida en alguien que ya no reconocía cuando me veía en el espejo. El abogado corrupto arregló que el reporte oficial dijera que Fernando había sufrido un paro cardíaco fulminante causado por el estrés del encarcelamiento y las condiciones precarias del penal. Nadie hizo preguntas, porque nadie quería saber la verdad. Su familia organizó un funeral al que yo fui vestida de negro, llorando como la novia desconsolada, aunque por dentro estaba completamente vacía. Claudia fue conmigo al funeral y en el camino de regreso me preguntó directamente si yo lo había matado. Le dije que estaba loca, que cómo se le ocurría pensar algo así, pero ella me conocía demasiado bien y vio la verdad en mis ojos. Me dijo que ya no me reconocía, que me había convertido en un monstruo, que todo el dinero y el poder del mundo no valían lo que yo había perdido en el proceso. Le grité que se callara, que ella no sabía nada de mi vida ni de las decisiones que tenía que tomar para mantenerla a ella y a toda la familia, con un techo sobre sus cabezas y comida en la mesa. Ella me respondió que nunca le había pedido nada de eso, que hubiera preferido seguir siendo pobre, pero tener una hermana con alma, en lugar de tener dinero manchado de sangre. Esa fue la última conversación real que tuvimos. 2 semanas después, todo explotó de la peor manera posible, y mi vida se convirtió en el infierno que estoy viviendo ahora. El punto de quiebre llegó exactamente 3 semanas después del funeral de Fernando, cuando uno de mis comandantes más jóvenes, un tipo al que llamaban el Flaco, porque medía casi 2 metros y pesaba apenas 60 kilos, llegó a una de nuestras casas de seguridad con información que cambiaría todo. Me dijo que había interceptado comunicaciones entre varios comandantes de otras plazas que estaban planeando una rebelión contra el Mencho porque consideraban que se estaba volviendo demasiado paranoico y violento, que estaba matando gente por sospechas sin pruebas sólidas y que eso estaba debilitando a la organización. La lista de conspiradores incluía nombres de gente que había estado con el Mencho desde el principio, comandantes que manejaban plazas enteras y que tenían ejércitos de cientos de sicarios bajo su mando. Si la rebelión se concretaba, íbamos a tener una guerra civil dentro del cartel que podía destruir todo lo que habíamos construido en los últimos años. Le reporté la información al Mencho inmediatamente y él reaccionó exactamente como yo esperaba, con furia controlada y sed de venganza absoluta. Me ordenó que coordinara una operación masiva para eliminar a todos los traidores la misma noche antes de que pudieran organizarse y atacar primero. Pasé las siguientes 72 horas organizando la operación más grande y compleja de mi carrera. Contraté sicarios de fuera de Jalisco para asegurarme de que no tuvieran lealtades divididas. Conseguí armamento pesado, incluyendo lanzacohetes y granadas de fragmentación. Estudié las rutinas y ubicaciones de cada uno de los 17 comandantes en la lista de traidores. Diseñé planes de contingencia para cada escenario posible. La noche de la purga, mandé equipos simultáneos a 17 ubicaciones diferentes en 5 estados. Las órdenes eran claras: eliminar al objetivo y a cualquiera que estuviera con él en ese momento, sin importar quién fuera. No podíamos arriesgarnos a dejar testigos que pudieran reorganizar la resistencia. La operación empezó a las 3 de la mañana y para las 6 ya habíamos eliminado a 14 de los 17 objetivos. Los otros 3 lograron escapar porque alguien les avisó que íbamos por ellos. Nunca supimos quién fue el soplón, pero el Mencho estaba furioso
porque esos tres comandantes se llevaron a sus sicarios y formaron su propia organización rival que empezó a atacar nuestras operaciones y a robarnos territorio. Lo que no sabía era que Claudia había empezado a investigar por su cuenta sobre mis actividades. Había hablado con gente del pueblo que conocía rumores sobre mi participación en el cartel. Había buscado información en Internet sobre la madrina y había encontrado reportes de inteligencia filtrados que mencionaban mi nombre y mis operaciones. Una noche llegó a mi departamento en Guadalajara sin avisar y me confrontó con todo lo que había descubierto. Me mostró fotos de escenas de ejecuciones que yo había ordenado. Me leyó testimonios de familias que habían perdido seres queridos por culpa de mis operaciones. Me preguntó cuánta gente inocente había matado yo directa o indirectamente en los últimos años. Le dije que se fuera, que olvidara todo lo que había visto, que si valoraba su vida y la de nuestra familia no volvería a meter las narices en mis asuntos, pero ella estaba decidida a hacer algo. Me dijo que iba a ir con las autoridades y a contar todo lo que sabía, porque no podía seguir viviendo con la conciencia tranquila, sabiendo que su hermana era una asesina. Traté de razonar con ella. Le expliqué que si iba con las autoridades, no solo me iba a meter en problemas a mí, sino que el cartel iba a ir tras toda nuestra familia para asegurarse de que nadie más hablara. Le supliqué que lo pensara bien, que había otras maneras de lidiar con su culpa. Pero ella ya había tomado su decisión y salió de mi departamento diciéndome que rezara por mi alma, porque yo iba a arder en el infierno por lo que había hecho. Entré en pánico total porque sabía que si Claudia cumplía su amenaza, el Mencho iba a ordenar mi ejecución inmediata, junto con la de toda mi familia. No podía permitir que eso pasara. Así que hice lo impensable. Llamé a uno de mis comandantes y le ordené que pusiera vigilancia en Claudia las 24 horas, que rastreara todos sus movimientos y que me avisara inmediatamente si intentaba contactar con las autoridades. 3 días después, me reportaron que Claudia había ido a las oficinas de la Fiscalía Estatal y había solicitado una cita con un agente del Ministerio Público especializado en crimen organizado. Cuando recibí esa información, sentí que el mundo se detenía. Mi hermana menor, la niña a la que yo había cuidado toda su vida, la única persona en el mundo que todavía me veía como un ser humano y no como un monstruo, estaba a punto de firmar su sentencia de muerte y la mía. Llamé al Mencho y le reporté la situación, esperando que me diera tiempo para resolver el problema de otra manera, que me dejara hablar con Claudia una última vez para convencerla de que se retractara. Pero su respuesta fue fría y definitiva. Me dijo que yo sabía cuáles eran las reglas, que los traidores pagaban con sus vidas sin importar quiénes fueran, que si yo no me encargaba de Claudia, él iba a asumir que yo también era traidora y nos iba a matar a las dos junto con el resto de mi familia. Me dio 12 horas para resolver el problema y colgó sin decir nada más. Me quedé sentada en mi oficina durante 2 horas, tratando de pensar en alguna salida que no terminara con la muerte de mi hermana. Pero no había ninguna. Si la dejaba hablar con las autoridades, el Mencho nos iba a matar a todas. Si la mataba, yo iba a cargar con esa culpa el resto de mi vida, pero al menos salvaría al resto de mi familia. Tomé la decisión más difícil de mi vida y ordené el levantón de Claudia. Mis sicarios la agarraron cuando salía de su trabajo en el hospital donde hacía su servicio social. La metieron en una camioneta y la llevaron a uno de mis ranchos en las afueras de Guadalajara. Cuando llegué al rancho 2 horas después, ella estaba amarrada a una silla en un cuarto vacío. Tenía la cara golpeada porque se había resistido durante el levantón, pero sus ojos todavía tenían esa chispa de desafío que siempre había tenido desde niña. Me miró y me preguntó si de verdad iba a matarla. Le dije que no tenía otra opción, que ella me había puesto en esa posición al amenazar con hablar con las autoridades, que si hubiera mantenido la boca cerrada, nada de esto estaría pasando. Ella se rió con una risa amarga y me dijo que yo estaba tratando de justificar lo injustificable, que ella no era la mala de la historia,
sino yo, que yo había elegido este camino y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Le expliqué que el Mencho había ordenado su ejecución y que si yo no lo hacía, él iba a mandar a alguien más, y además iba a matar al resto de nuestra familia, incluyendo a nuestra madre. Le dije que la única manera de salvar a todos los demás era sacrificándola a ella. Le supliqué que entendiera que no había otra salida. Claudia me miró con una mezcla de lástima y desprecio que me partió el alma, y me dijo que siempre había sabido que algún día iba a llegar este momento, que desde que yo entré al cartel sabía que eventualmente tendría que elegir entre mi familia y mi lealtad al Mencho. Me dijo que había esperado que yo eligiera diferente, pero que no estaba sorprendida de que hubiera elegido salvar mi propio pellejo a costa de su vida. Le dije que estaba siendo injusta, que yo estaba haciendo lo necesario para proteger al resto de la familia, pero ella me interrumpió y me dijo que dejara de mentirme a mí misma, que la verdad era que yo había vendido mi alma hace años y que ahora simplemente estaba pagando el precio. Me dijo que esperaba que el dinero y el poder valieran lo que iba a costarme. Me dijo que rogaba que cada vez que cerrara los ojos por el resto de mi vida viera su cara y recordara que había matado a su propia hermana para salvar su carrera como sicaria. Salí del cuarto porque no podía seguir escuchándola y llamé al Mencho para reportarle que tenía a Claudia y preguntarle cómo quería que procediera. Esperaba que me dijera que la ejecutara rápido con un tiro en la cabeza, pero su respuesta fue mucho peor. Me dijo que quería que la matáramos de la misma manera que habíamos matado a la familia de El Gringo, para que yo demostrara que mi lealtad era absoluta y que no había ninguna duda sobre mi compromiso con la organización. Le supliqué que no me hiciera eso, que encontrara otra manera de probar mi lealtad, que yo haría cualquier otra cosa, pero que no podía quemar viva a mi propia hermana. Él me dijo que esa era exactamente la razón por la que tenía que hacerlo, que si yo era capaz de hacer eso, entonces él sabría sin ninguna duda que podía confiar en mí completamente. Me dio la ubicación de otro rancho más alejado, donde quería que se hiciera la ejecución, y me dijo que él iba a estar presente junto con varios comandantes para presenciar mi prueba de lealtad. Colgó y yo me quedé ahí parada, sintiendo que me estaba hundiendo en un abismo del que nunca iba a poder salir. Ordené que trasladaran a Claudia al otro rancho, y yo manejé detrás de la camioneta donde la llevaban durante 2 horas, pensando en todas las posibles salidas que quedaban. Pensé en darle un balazo en el camino y decirle al Mencho que había intentado escapar. Pensé en dejarla ir y huir con ella a otro país, aunque eso significara abandonar a toda mi familia. Pensé en voltearme contra el Mencho y tratar de matarlo, aunque sabía que sus escoltas me matarían antes de que pudiera sacar mi pistola. Pero al final no hice nada de eso, porque soy una cobarde que valoró su propia vida por encima de la vida de su hermana. Llegamos al rancho, y el Mencho ya estaba ahí con 6 comandantes y como 20 sicarios. Habían preparado todo para la ejecución, incluyendo llantas apiladas y latas de gasolina. Bajaron a Claudia de la camioneta, y ella ya no lloró ni suplicó. Simplemente me miró con una calma escalofriante y me dijo que me perdonaba porque sabía que yo ya estaba muerta por dentro, que la persona que alguna vez fui había muerto hace años y que lo que quedaba era solo un cascarón vacío lleno de miedo y ambición. El Mencho me dio la orden de proceder y yo agarré la lata de gasolina sintiendo que mis manos pesaban 1000 kilos. Me acerqué a Claudia y ella cerró los ojos y empezó a rezar en voz baja. Le eché la gasolina encima y el olor me hizo vomitar ahí mismo frente a todos, pero nadie dijo nada. Saqué el encendedor del bolsillo y me quedé parada ahí durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo segundos. En ese momento tuve la última oportunidad de hacer lo correcto, de negarme y aceptar las consecuencias de mi negativa. Pero no lo hice porque soy débil y egoísta y cobarde. Prendí el encendedor y lo acerqué a mi hermana, y las llamas la envolvieron en segundos. Sus gritos eran algo que no puedo describir con palabras,
No eran gritos humanos, sino algo más primitivo y desgarrador. Traté de mirar hacia otro lado, pero el Mencho me ordenó que mirara, que grabara esa imagen en mi memoria para que nunca olvidara el precio de la traición. Claudia tardó casi 4 minutos en morir, aunque a mí me parecieron 4 horas, cuando finalmente se detuvo. El Mencho se acercó y me puso la mano en el hombro y me dijo que había pasado la prueba, que ahora no había duda de que yo era leal a la organización por encima de todo. Me regaló 3 ranchos más y me ascendió a coordinadora general de operaciones en todo el occidente de México. Esa noche, regresé a mi departamento en Guadalajara y me senté en el suelo de la sala con mi pistola cargada en la mano, decidida a matarme porque ya no podía vivir con lo que había hecho. Pero incluso eso no tuve el valor de hacerlo. Me quedé ahí sentada hasta que amaneció llorando y gritando y golpeándome la cabeza contra la pared, tratando de sacar de mi mente la imagen de mi hermana quemándose viva por mi culpa. Al día siguiente tuve que ir a la casa de mi madre y decirle que Claudia había desaparecido, que probablemente un cartel rival la había levantado para presionarme a mí. Mi madre se derrumbó llorando, y yo la abracé, sabiendo que yo era la responsable de su dolor, sabiendo que había matado a su hija menor, y que ahora la estaba consolando como si yo no fuera la culpable. Los siguientes meses fueron un infierno de paranoia y culpa. No podía dormir más de 2 horas seguidas, porque cada vez que cerraba los ojos veía a Claudia envuelta en llamas. No podía comer, porque todo me sabía a ceniza. No podía estar con gente, porque sentía que todos podían ver la sangre en mis manos y el horror de lo que había hecho. Empecé a tomar cada vez más riesgos en las operaciones, como si inconscientemente estuviera buscando que alguien me matara y me liberara de la tortura de seguir viva. Participaba personalmente en enfrentamientos, donde antes solo coordinaba desde lejos. Me exponía en situaciones donde cualquier francotirador rival podía volarme la cabeza. Dejé de usar chaleco antibalas y reducí mi escolta de 50 hombres a solo 10. El Mencho notó el cambio en mí, pero lo interpretó como valentía renovada en lugar de lo que realmente era, un deseo de muerte, disfrazado de compromiso con la organización. Me seguía dando más responsabilidades y más territorio, y yo seguía aceptando todo sin chistar, porque ya nada importaba, porque por dentro ya estaba muerta. Mi madre empeoró después de la desaparición de Claudia. Dejó de comer, dejó de salir de su casa. Se pasaba los días llorando y preguntándose qué le había pasado a su hija menor. Yo la visitaba cada semana y cada visita era un recordatorio viviente de mi traición, de cómo había destruido a mi familia por ambición y miedo. Mis otros hermanos empezaron a alejarse de mí, porque aunque no sabían la verdad completa, intuían que yo tenía algo que ver con la desaparición de Claudia. Las reuniones familiares se volvieron tensas y llenas de silencios incómodos hasta que eventualmente dejaron de invitarme. La organización seguía creciendo, pero también los problemas. Los 3 comandantes que habían escapado de la purga formaron una alianza con el cartel del Golfo y empezaron una guerra brutal contra nosotros. Todos los días había ejecuciones, enfrentamientos, casas de seguridad descubiertas, cargamentos robados. La violencia escaló a niveles que ni siquiera yo había visto en mis peores años. El gobierno federal decidió que ya no podía ignorar lo que estaba pasando y lanzó una ofensiva masiva contra el cartel Jalisco Nueva Generación. Empezaron a caer comandantes importantes, perdimos plazas enteras, las rutas de tráfico fueron comprometidas, los políticos que antes nos protegían empezaron a distanciarse para salvar sus carreras. El Mencho se volvió cada vez más paranoico y violento. Empezó a ver traidores en todos lados. Ordenó la ejecución de docenas de personas, basándose solo en sospechas, sin pruebas sólidas. La organización empezó a fracturarse desde adentro, porque nadie confiaba en nadie, y todos sabían que un error pequeño podía significar la muerte.
Fue en medio de ese caos que uno de los comandantes rivales, que había escapado de mi purga, logró infiltrar a un sicario en mi equipo de escoltas. El tipo había pasado todas las verificaciones de seguridad porque era ex militar con récord limpio y había sido recomendado por alguien de confianza que resultó ser también un traidor. Una noche, cuando salía de una reunión en un restaurante de Guadalajara, el sicario infiltrado abrió fuego contra mí con un cuerno de chivo. Mis escoltas reaccionaron rápido y lo mataron antes de que pudiera vaciar el cargador completo, pero logró darme 3 balazos, uno en el hombro izquierdo, uno que rozó mis costillas y otro que me atravesó el muslo derecho. Me llevaron de emergencia a una clínica clandestina que teníamos para atender heridos sin reportarlos a las autoridades. Estuve en cirugía durante 6 horas, porque una de las balas había perforado una arteria y había perdido mucha sangre. Los doctores me dijeron que había tenido suerte de sobrevivir, pero yo no me sentía afortunada. Me sentía decepcionada de que el sicario no hubiera tenido mejor puntería. Pasé 2 meses en recuperación en uno de mis ranchos, rodeada de seguridad las 24 horas, porque ahora todos los carteles rivales sabían que yo estaba vulnerable y querían aprovechar para eliminarme. El Mencho me visitó una sola vez durante toda mi recuperación y me dijo que había investigado cómo había logrado el sicario infiltrarse en mi equipo. Me informó que habían descubierto una red de traidores dentro de mi estructura que llevaban meses pasando información a los rivales. Me ordenó que cuando me recuperara me encargara de limpiar completamente mi organización, eliminando a cualquiera que fuera sospechoso, aunque eso significara matar a gente inocente, porque era mejor equivocarse y matar a alguien leal que arriesgarse a dejar vivo a un traidor. Fue en ese momento que entendí que el Mencho ya no confiaba completamente en mí, que probablemente yo también estaba en su lista de sospechosos y que mis días estaban contados. Cuando volví a trabajar después de la recuperación, empecé a planear mi salida de la organización, aunque sabía que era prácticamente imposible salir vivo. Empecé a mover dinero de mis cuentas en las Islas Caimán a otras cuentas en Suiza, bajo nombres falsos. Empecé a hacer copias de archivos con información sensible sobre operaciones del cartel que podría usar como seguro de vida si algún día necesitaba negociar con las autoridades. Empecé a reducir mi perfil y a delegar más responsabilidades a mis comandantes para no estar tan expuesta. Pero el Mencho era demasiado listo y notó todos esos cambios. Me citó en uno de sus ranchos más alejados, y cuando llegué, supe inmediatamente que algo malo iba a pasar, porque había 20 sicarios fuertemente armados rodeando la casa. Me hizo pasar a una habitación donde solo estábamos él y 2 de sus guardaespaldas más cercanos. Me preguntó directamente si estaba planeando traicionarlo. Le dije que no, que solo estaba siendo más cuidadosa después del atentado. Pero él no me creyó. Me dijo que había interceptado información sobre movimientos de dinero sospechosos en mis cuentas y sobre archivos que yo había estado copiando sin autorización. Me explicó que eso parecía comportamiento de alguien que estaba preparando una salida, o peor aún, de alguien que estaba preparando evidencia para entregar a las autoridades a cambio de protección. Traté de explicarle que todo tenía explicaciones lógicas, que los movimientos de dinero eran inversiones legítimas, que los archivos eran solo respaldos de seguridad por si perdíamos información en operativos. Pero mientras más hablaba, más cuenta me daba de que él ya había tomado su decisión y que solo me estaba dando la oportunidad de despedirme antes de ordenar mi ejecución. Me puse de pie, preparada para sacar mi pistola y al menos intentar llevarme al Mencho conmigo antes de morir. Pero sus guardaespaldas fueron más rápidos y me apuntaron con sus armas. Antes de que pudiera hacer nada, el Mencho levantó la mano para detenerlos y me dijo que no iba a matarme todavía, porque necesitaba que yo terminara una operación importante que ya estaba en marcha, pero me advirtió que cuando la operación terminara, íbamos a tener una conversación seria sobre mi futuro en la organización. Me dejó ir,
pero confiscó mi pistola y me asignó nuevos escoltas, que eran básicamente mis carceleros encargados de vigilar cada uno de mis movimientos y reportarle directamente al Mencho. Entendí que no me quedaba mucho tiempo y que si quería sobrevivir tenía que actuar rápido. Contraté en secreto a un abogado de derechos humanos que había trabajado en casos de protección a testigos y le expliqué mi situación sin revelar demasiados detalles. Él me dijo que mi mejor opción era entregarme voluntariamente a las autoridades federales y negociar un acuerdo de colaboración a cambio de protección para mí y lo que quedaba de mi familia. Me explicó que con la cantidad de información que yo tenía sobre las operaciones del cartel Jalisco Nueva Generación, podría negociar una sentencia reducida y protección permanente en el programa de testigos protegidos, pero me advirtió que tendría que testificar en juicios públicos y que eso básicamente significaba que nunca más podría tener una vida normal, porque siempre estaría huyendo y mirando por encima del hombro. Pensé en mi madre, que seguía llorando la desaparición de Claudia sin saber que yo era la culpable. Pensé en mis hermanos que me habían dado la espalda. Pensé en los 3 ranchos y los millones de dólares que iba a tener que abandonar. Pensé en todos los muertos que cargaba en mi conciencia y en cómo ninguna cantidad de arrepentimiento iba a traerlos de vuelta. Tomé la decisión de entregarme una noche de octubre del 2016. Le dije a mis escoltas que iba a una reunión con unos distribuidores en un hotel del centro de Guadalajara. Cuando llegamos al hotel, entré por la puerta principal y salí por una puerta trasera donde me esperaba el abogado en un carro rentado. Manejamos directamente a las oficinas de la Fiscalía Federal, donde me estaban esperando agentes que ya habían sido alertados de mi llegada. Pasé las siguientes 12 horas en interrogatorios, donde conté todo, absolutamente todo, sobre mis operaciones con el cartel. Di nombres de comandantes, políticos, empresarios, policías corruptos, rutas de tráfico, ubicaciones de laboratorios y bodegas, detalles de ejecuciones y operaciones de limpieza, todo lo que sabía y recordaba. Los agentes no podían creer la cantidad de información que estaba proporcionando. Uno de ellos me dijo que con lo que yo estaba entregando, podrían desmantelar una parte significativa de las operaciones del cartel Jalisco Nueva Generación en el occidente del país. Me ofrecieron un trato. Si yo testificaba en los juicios contra el Mencho y otros comandantes de alto nivel, me darían una sentencia de 12 años en un penal de máxima seguridad con protección especial. Y después de cumplir mi condena, me darían una nueva identidad y me reubicarían en otro país, bajo el programa de protección a testigos. También acordaron proteger a mi madre y mis hermanos, aunque ellos tendrían que renunciar a todo contacto conmigo para mantener la seguridad. Acepté el trato y firmé los documentos, sabiendo que acababa de firmar mi propia sentencia de muerte diferida, porque aunque las autoridades me protegieran dentro del penal, el Mencho tenía gente en todas las prisiones del país y era solo cuestión de tiempo antes de que lograran llegar a mí. Pasé 6 meses en instalaciones de la Fiscalía, dando declaraciones y preparando mi testimonio. Durante ese tiempo me enteré de que el Mencho había ordenado la ejecución de mis escoltas por haberme dejado escapar, que había puesto una recompensa de 5 millones de pesos por información sobre mi paradero y que había mandado equipos de sicarios a buscarme a todos los lugares donde yo podría estar escondida. También me enteré de que había mandado a gente a la casa de mi madre para interrogarla sobre dónde estaba yo. Mis hermanos lograron sacarla de ahí antes de que la lastimaran y la escondieron en un lugar seguro, donde el cartel no pudiera encontrarla. Pero eso significaba que mi familia estaba ahora también huyendo y escondiéndose por mi culpa, que había destruido sus vidas de la misma manera que había destruido la mía. Los juicios empezaron en el 2017 y yo testifiqué durante semanas en cortes protegidas, donde nadie excepto los jueces y los abogados podían verme. Conté historias de ejecuciones masivas, de tortura, de corrupción gubernamental a los niveles más altos,
de operaciones de tráfico que movían toneladas de drogas mensualmente, de lavado de dinero a través de empresas legítimas. Mi testimonio ayudó a condenar a 17 comandantes de alto nivel del cartel y a 5 políticos, incluyendo un alcalde y 2 diputados federales. Pero el Mencho nunca fue capturado y sigue operando hasta el día de hoy, dirigiendo la organización desde la clandestinidad. Después de los juicios, me trasladaron al penal de máxima seguridad, donde estoy cumpliendo mi condena. Me tienen en un pabellón especial, con otras 3 testigos protegidas. Tengo una celda individual, con baño privado, y salgo solo 1 hora al día a un patio cerrado donde no hay contacto con otras presas. La comida me la traen 3 veces al día en charolas selladas, después de que un equipo de seguridad la revisa para asegurar que no esté envenenada. He sobrevivido 4 intentos de asesinato en los últimos 3 años. El primero fue con una custodia que había sido sobornada y trató de estrangularme mientras dormía. El segundo fue con otra presa que logró llegar hasta mi pabellón haciéndose pasar por trabajadora de limpieza y me atacó con un picayelo improvisado. El tercero fue con comida envenenada que afortunadamente detectaron antes de que yo la comiera. El cuarto fue hace 6 meses, cuando explotó una bomba en el pabellón de al lado que mató a 2 custodias y 5 presas. Pero yo sobreviví, porque estaba en mi celda, que tiene refuerzos especiales. Llevo 7 años encerrada y me faltan 5 más antes de que pueda salir con mi nueva identidad. Si es que logro sobrevivir ese tiempo, porque cada día que paso aquí es un día más que el Mencho tiene para planear cómo matarme. No he visto a mi madre desde el día que me entregué. Me dijeron que ella está bien y segura, pero que no puedo tener contacto con ella, porque eso pondría en riesgo su ubicación. No sé si mis hermanos me perdonaron o si me odian. No sé si alguna vez voy a poder mirarlos a los ojos otra vez, sin ver el reflejo de todo el daño que causé. Pienso en Claudia todos los días. Veo su cara en cada reflejo. Escucho su voz en cada silencio. Siento el calor de las llamas que la mataron cada vez que hace calor en mi celda. Cargo con su muerte como una cruz que me rompe la espalda, pero que nunca puedo soltar. Maté a mi hermana por cobardía, por ambición, por miedo a perder el poder y el dinero que había acumulado. La quemé viva para demostrarle al Mencho que era leal, sabiendo que ninguna cantidad de lealtad iba a salvar mi alma. A veces me pregunto si valió la pena, si los 3 ranchos y los millones de dólares y el poder de vida y muerte sobre cientos de personas valieron lo que perdí en el camino. Y la respuesta siempre es no, 1000 veces no. Perdí a mi hermana, perdí a mi familia, perdí mi humanidad, perdí la capacidad de dormir sin pesadillas, perdí la posibilidad de algún día ser feliz o estar en paz. Cambié todo eso por dinero manchado de sangre y poder construido sobre cadáveres. Si pudiera volver atrás al día en que el chimal me ofreció 500 pesos por cuidar a esos 3 hombres amarrados en esa casa de seguridad, le diría que no. Agarraría a Claudia de la mano y me iría lejos de ese pueblo y de esa vida. Aceptaría ser pobre el resto de mi vida si eso significara que mi hermana seguiría viva y mi conciencia estaría limpia. Pero no puedo volver atrás. El pasado está escrito con sangre indeleble y no hay manera de borrarlo o reescribirlo. Solo puedo sentarme en esta celda y esperar que algún día el Mencho finalmente logre matarme y acabe con este infierno en vida que es mi existencia. Le digo esto a quien esté viendo este testimonio. Si alguna vez alguien te ofrece dinero fácil, poder rápido, un atajo para salir de la pobreza a través del crimen organizado, corre en dirección opuesta, porque ese camino solo tiene un destino, y es la muerte o la prisión. No hay finales felices en el narco. No hay retiros tranquilos con tu dinero en una playa paradisíaca. Solo hay sangre y traición y un dolor que nunca termina. Yo fui la madrina de Jalisco, una de las mujeres más poderosas y temidas del cartel Jalisco Nueva Generación,
Maté a 47 personas directamente y ordené la muerte de cientos más. Moví millones de dólares, controlé territorios enteros, tuve 3 ranchos y una fortuna que nunca podré gastar. Pero cambiaría todo eso en un segundo por poder abrazar a mi hermana una vez más y decirle que lo siento, que nunca debí haber elegido el cartel sobre ella, que ojalá hubiera sido lo suficientemente valiente para hacer lo correcto, incluso si eso significaba mi muerte. El Mencho me regaló 3 ranchos, pero me quitó todo lo que realmente importaba. Me regaló poder, pero me convirtió en un monstruo. Me regaló dinero, pero me condenó a una vida de tormento eterno. Y al final quemó viva a mi hermana mientras yo miraba con una pistola en la mano que no tuve el valor de usar ni para salvarla a ella, ni para matarme a mí misma después. Esta es mi confesión completa y mi advertencia final. El narco no te hace rico, te hace miserable. El narco no te hace poderoso, te hace esclavo del miedo y la paranoia. El narco no te da una vida mejor, te roba la vida y te deja un cascarón vacío esperando la muerte. Yo soy Lorena Salinas, la madrina de Jalisco, y esta es la historia de cómo vendí mi alma al diablo y ahora pago el precio en este infierno que construí con mis propias manos manchadas de sangre inocente.